Y el análisis que yo hago es que en muchos sitios, por eso hablaba de la polarización, ¿no?, que tenemos los uruguayos, en muchos sitios se dice, no, la web ahora ya prácticamente no se consulta, ¿no?, y la cosa va por internet y por... Sin embargo, una cosa complementa a la otra, porque en determinados artículos que tienen un cierto interés, nosotros lo difundimos, ¿sí?, por determinados canales y tienen 2.600, 3.000 lecturas, que es bastante bueno para una web, ¿sí? Entonces, claro, estamos hablando de una lectura de una persona que estuvo 15 minutos leyendo un artículo, ¿sí? Incluso lo complementamos con videos, ¿eh? En YouTube antes, bueno, tener 4 o 5.000 visualizaciones era normal, y hoy tener 400 ya es una locura, ¿no? Ha caído. Sí, ha caído, ¿por qué? Porque Facebook incorpora el video, incluso prácticamente no tiene límite, porque podés subir, yo no me acuerdo cuánto es, pero más de 1 hora, ¿no? Yo he subido documentales míos enteros, y nadie los va a ver en Facebook. Facebook es mucho más cortito, ¿no? Pero claro, se evita ver YouTube. Nosotros hoy en redes sociales, el grave problema que tenemos es que la gente le ocupa 2-3 minutos a un artículo si le interesa mucho. Y si no, solamente lo ve. Pero entonces no nos podemos olvidar tampoco de lo que es una reunión en un comité de base, jamás. Y tenemos que hacer las acciones de comunicación para que esa reunión se dé, que es la más importante de todas. El comité de base sigue siendo nuestra razón de ser. Si obviamos los comités de base, nos quedamos sin Frente Amplio. Si ese comité de base luego hay que reforzarlo con un comité de base virtual, por ejemplo, como hace Podemos, o sea, Podemos en España hace eso. Yo formo parte de uno de los círculos desde el inicio de Podemos, ¿no? Eso no deja de ser un complemento para que la gente se junte y discuta, ¿sí? No nos podemos olvidar de la cercanía. ¿Por qué? Porque aparte, dentro de la comunicación, tenemos la gestualidad. Hay un tema semiótico en todo esto, ¿sí? Ahora nosotros estamos hablando, todo esto yo lo puedo escribir. Y si lo escribo, lo pulo y lo voy a decir mucho mejor de lo que lo estoy diciendo. Pero entonces ustedes no pueden ver mi gestualidad, no pueden ver hasta dónde yo puedo mentir, puedo decir una verdad, puedo pensar cómo decir algo para no herir susceptibilidades, por ejemplo. Y eso no se puede dar en internet, no se puede dar tampoco en radio, ¿sí? Aunque la voz es muy importante y la cadencia, sí que se da bastante bien en televisión. Pero el problema de la televisión es que estamos en 2 dimensiones y no en 3. Entonces nuestra percepción y no es interactiva. Entonces no podemos interactuar. ¿Qué pasa? La televisión, la radio y el periódico, por ejemplo, ¿sí?, en el fondo, sustancialmente, nos lleva al mismo sitio que el volante, ¿sí? Cuando recibimos el volante y nosotros recibimos dentro de ese volante un mensaje que nos invita a ir a otro lado, a participar de algo, nos seduce lo que estamos leyendo, pero no podemos interactuar. No le podemos decir al volante, mira, a mí me parece que tal o cual cosa, a la televisión tampoco. Por eso se ha convertido en un hecho fundamental todo lo que tiene que ver con redes sociales, ¿sí? Y es mentira eso de que son solo los jóvenes. Es una gran mentira. Y por suerte en Uruguay, y gracias a una muy buena política, con respecto al acercamiento a las nuevas tecnologías que ha hecho el gobierno, que casualmente es del Frente Amplio, que es uno de los temas que a mí me gustaría hablar también, es que tenemos la cercanía de gente muy mayor, muy mayor, y estamos a niveles con respecto a cantidad de población, en porcentajes, que superamos a muchos niveles europeos, en participación de gente mayor estamos hablando. Entonces no hay que pensar, no, la tele es para la gente mayor o de tal franja etaria, o viene Doña María, se siente, no. Hoy Doña María tiene acceso a mucha cosa, ¿sí? Y Doña María, lo digo así porque era el nombre de mi abuela, No solo, lo digo con un cariño brutal, ¿me explico? No es un tema ni despectivo ni nada, Yo pienso en mi abuela hoy, estaría en una tablet, ¿sí?
La tía de mi compañera está con una tablet, yo le regalé una, ¿sí? Y lee el periódico por la tablet. Y tiene 87 años. ¿De acuerdo? Entonces, uno no puede radicalizarse con respecto a estos conceptos. Y tiene que estar en la calle hablando con la gente. Entonces, yo si no voy a un comité, si no me relaciono con alguien más, si no voy a mi local, ¿sí? Si no voy al Palacio Legislativo, si no voy a un lado, voy al otro, ¿cómo voy a saber qué piensa la gente? Porque por estadísticas, y ya sabemos que nos engañan con las estadísticas, cuando quieren, para lograr una corriente de opinión pública. Entonces, claro, cualquier tipo de manipulación mediática que se haga, a la larga queda al descubierto. A la corta, diría yo, ni siquiera a la larga. Entonces, si nosotros decimos la verdad, tenemos una ideología firme, cumplimos con lo que prometemos. Si no cumplimos, pedimos disculpas, por ejemplo. Yo creo que llegamos mucho más lejos del sitio donde estamos, ¿sí? Que no es malo, se ha hecho mucho. Bueno, aquí has tocado un tema bastante interesante. Me parece que no te voy a dar es como preguntar ¿para qué nacemos? O sea, es muy difícil esto, ¿no? De responder de una forma sencilla. Yo creo que esta pregunta hay una parte que es totalmente retórica, ¿sí? Porque lo que incluye es lo que todos sabemos. Que los actuales medios de comunicación de masas más grandes, ¿sí? Y que tienen más alcance, responden a intereses económicos que están respaldando a la derecha de este país, ¿sí? Y podemos nombrar muchos, ¿no? El País, El Observador, Búsqueda nace, recuérdenlo, Búsqueda nace, lo fundan dos personas que eran adeptas al régimen, ¿no? ¿Sí? O sea, a la dictadura. A la dictadura, régimen militar, cívico-militar, claro, la dictadura. Y sale de allí. Y si vemos los editoriales, vemos que es una línea que no se ha despegado demasiado, ¿no? Sin quitarle mérito a determinadas cosas, pero ideológicamente están allí, ¿sí? Aquí la izquierda no fue capaz de generar medios que respondieran a su propia ideología, ¿sí? Porque, sinceramente, yo no me creo el tema de la objetividad. Por ejemplo, ustedes ahora que me están grabando a mí, tú dices, no, yo dejo la cámara, te dejo hablar y escucho, soy objetivo. No, es una gran mentira, porque si la cámara está aquí, ¿sí? Va a tener una imagen mía y es diferente a que si está acá o si está en un picado o en un contrapicado. La cámara ya es subjetiva, cosa que me parece muy bien, ¿sí? Y el responsable de ubicar esa cámara o de elaborar las preguntas está siendo total y absolutamente subjetivo, y gracias a ello es que nosotros podemos discutir y podemos generar una propuesta y podemos desarrollar ideologías. Yo siempre vuelvo a la ideología. ¿Por qué? Porque se contrapone a la muerte de las ideologías del posmodernismo que se planteó en los 2000. O sea, la muerte de las ideologías es la ideología más bestia y bárbara y genocida de ideologías, y es una gran mentira. Las ideologías siguen existiendo y nosotros tenemos la nuestra, ¿sí? Entonces, yo no me creo la objetividad, porque realmente no existe. Por eso, los medios de comunicación que responden a intereses económicos que son brutales, por ejemplo, los Che Cardoso, ¿sí? Tienen Búsqueda, Canal 12, Diario El País, ¿sí? Ahora no sé si el Canal 12 tiene otra fusión, pero son multimedios, tienen radio, tienen televisión, tienen periódicos, dominan todo con una ideología central, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado que viene un periodista y dice, mirá, yo te voy a hacer la nota, pero claro, no sé si el editor me va a permitir editar esto? O te hacen una entrevista, ¿sí? Te ponen un titular que no tiene nada que ver con lo que dijiste, al contrario, ¿sí? Y luego un copete que tampoco tiene nada que ver con lo que dijiste, y después viene el resto. Entonces, cuando se publica en redes sociales, por ejemplo, solo se lee con suerte el titular y un poquito el copete, ¿tá? Y eso es lo que le queda en la cabeza a la gente. Y por eso tantas veces
estos periódicos que tardaron en subirse a la era tecnológica, pero como tienen tanta potencia, en 4 días ya formaron un equipo brutal, ¿sí? Que les lleva una fortuna, pero lo tienen. Por eso tantas veces publican en internet y luego tienen que retractarse. ¿Está? Se retractan, cambian los titulares, cambian los contenidos. Eso ha pasado muchas veces, nosotros lo hemos denunciado, ¿no? Y ahí yo quería entrar en otro factor. Por ejemplo, tendríamos que tener claro de que nosotros, como Frente Amplio, deberíamos tener una prensa con muy buenos periodistas, que sean muy subjetivos, ¿sí? Y que miren hacia nosotros. Y que con esa subjetividad se pudieran desarrollar los aciertos que estamos teniendo como fuerza política, los errores que los marquen además, y que es más, y que pudieran traer alguna voz que nos diga a nosotros por dónde podemos seguir, por dónde nos estamos equivocando. Sería excelente eso, ¿está? Pero no lo hemos logrado. Nosotros teníamos un medio que más o menos descolló en eso y que hoy está con problemas económicos muy grandes. Teníamos un semanario que ahora va por otros derroteros. Salió un diario que se mueve por suscripciones, que también a mí me gustan bastante todos, ¿eh? O sea, tanto La República como La Diaria, como Brecha, por ejemplo, para mí son referentes, ¿sí? Para mí El Observador no puede ser nunca un referente, ni tampoco puede ser El País, porque ya incluso hasta dan un poquito de asco, ¿no? Cómo llevan sus líneas periodísticas, ¿no? Y con respecto a nosotros, o sea, quieren ganar las elecciones por medio de los más medios, ¿no? Entonces, tampoco nosotros supimos generar un muy buen canal por internet. ¿Dónde está ese canal? El Frente Amplio, por ejemplo, está teniendo todos los elementos, tiene unos técnicos muy buenos, pero la gente no conoce ese canal. Y si tú ves Fuerte Apache, ¿sí? En España, que lo hace Pablo Iglesias, que bueno, yo más o menos conozco toda la gestión de allí, ¿no? Y Monedero, y tú dices, bueno, tiene un éxito brutal, ¿sí? Ideológico. Por ahí las visitas no son millones, porque no interesan que sean millones, ¿sí? Las visitas y que se vea ese programa. Y es un programa hecho tiene un cierto esfuerzo y tiene un determinado capital, pero no es excesivo. Y hoy vemos un Pablo Iglesias que está en un tercer puesto o segundo con respecto a la presidencia de España. Y con esos canales. Y ellos no han hecho publicidad en los grandes más media de derecha. No lo han hecho. Sí que van a los programas y tienen sus grandes líos, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que otra de las cosas que nos sucede a los uruguayos, y siempre cuando digo los uruguayos me incluyo, ¿sí? Soy de Jacinto Vera, o sea que no puedo excluirme, uruguayo y montevideano, es que somos conservadores. Entonces, una vez que nos acostumbramos a determinadas dinámicas, nos cuesta dejarlas. Y tenemos grandes figuras, muy buenas figuras, que tienen que ver con el Frente Amplio, que solo se comunican por estos medios de derecha, que son subjetivos y parciales. Y hoy por hoy, cuando se le llama que se filtró una noticia, mentira, se ha hecho una operación política, es una operación política. Muchos, no digo todos, digo muchos, incluso periodistas que trabajan en estos medios, muchos periodistas no son periodistas, son operadores políticos. Responden a un interés y hacen el nexo con el otro interés. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos una visión distorsionada de la realidad. Porque si nos basamos en la realidad que nos pinta, por ejemplo, en los noticieros de la noche, especialmente, y determinados periódicos, bueno, ahora parecería que fuéramos un país en guerra,
¿sí? Que no podemos salir a la calle, que la violencia nos ha superado de una manera brutal. Y no es así, esa no es la realidad. No es la realidad, porque todos nos movemos en la calle, ¿sí? El otro día me acuerdo un tuit de una persona, ¿no?, que dice, bueno, habló algo de esto, ¿no?, que tiene que ver con la violencia, y el otro le responde: a ti porque no te secuestraron a la familia, te violaron a los hijos delante tuyo. Y entonces yo le pongo debajo: lamento muchísimo que a ti te haya sucedido esto. Y claro que no le sucedió. Está poniendo un ejemplo que lo vio en una película, ¿sí? Entonces, todo esto, aparte, está respondiendo a una campaña de comunicación que se le ha llamado una brecha, ¿sí? A una campaña de comunicación que lo que quiere es imponer una visión de la sociedad totalmente distorsionada. De verdad, no está pasando todo esto. Están pasando otras cosas. Y contrarrestarlo desde el Frente Amplio diciendo de que es todo lo contrario, tampoco nos coloca en la realidad. Tenemos que ser autocríticos, me parece. Entonces, ¿cómo poder contrarrestar estas campañas brutales de los más media que responden a los intereses de la derecha? El ideal es en el comité de base y en el barrio, con los concejales, ¿sí? En el barrio con los alcaldes, en los sindicatos, ¿sí? En los sindicatos, en la medida que los sindicatos mantengan su independencia política de cualquier tipo de fuerza y sector, aunque pertenezcan sus representantes a ellas, lo tenemos que lograr ¿dónde? Lo tenemos que lograr dentro de nuestra fuerza política, que es el Frente Amplio, que debe mantener la independencia política con respecto al gobierno, porque el gobierno gobierna para todos los uruguayos, incluyendo blancos y colorados. Nosotros, los Frente Amplistas, no tenemos que pensar con la cabeza de otros, tenemos que pensar con la nuestra, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es la forma de contrarrestar y tener medios de comunicación que respondan, ¿sí?, y que muestren lo que nosotros pensamos y nuestra propia ideología. Es la autocrítica que se hace el equipo de Dilma con respecto a cómo se llevó la política de medios de comunicación en el gobierno de Lula, que no siguieron abiertos y siguieron creciendo todos los medios de comunicación de la derecha, ¿sí?, que ahora lo tienen preso en base a Ardides, ¿sí? Y por ejemplo en el gobierno de Lula se cerraron la mayoría de las radios comunitarias. Esto no es una crítica a Lula, no, es una crítica a una política de comunicación que tendría que haber tenido otros derroteros. Sin embargo, don Getulio Vargas lo primero que hace cuando asume es abrir un periódico suyo, ¿sí?, que transmita esa ideología, ¿sí? Y fíjense, ahora, ¿qué tenemos nosotros como comunicación dentro del Frente Amplio? Yo no sé, pero ¿con qué nos comunicamos? ¿Con el Popular? ¿Con quién más? La República, que es bastante cercano. ¿Con qué radio? M24. La 30, bueno, bastante bien también. Pero, ¿qué más tenemos? Teníamos mucho más hace 30 años cuando no éramos gobierno. Bueno, yo lo que pienso que Instagram, Twitter y Facebook, ya más o menos como lo he dicho, son solo herramientas, ¿sí? El tema es la utilización que le damos nosotros. Ninguna de las tres son herramientas diseñadas para hacer política. Ninguna de las tres, ¿sí? Porque se basan en redes sociales. Bueno, Facebook sale de una universidad donde se relaciona gente, ¿no? Instagram tiene que ver con la fotografía instantánea, a tal punto que es 4/3 lo que se sube en general. Ahora tiene otras funcionalidades, ¿no? Y el Twitter es la cosa corta de decir de cómo estaba el sentimiento de cada uno para poder interrelacionarse con gente que pensaba parecido o no, ¿sí? Ahora, son herramientas que las utilizamos para otra cosa, hoy por hoy. El tema, para mí, el error, y sí sería superficial, si a esa herramienta la vamos a utilizar
para lo que fue diseñada, solamente. Nosotros tenemos que comunicar siempre, detrás de cualquier cosa que hagamos, ideología, ¿sí? Entonces, le tenemos que poner nuestra ideología atrás a todo lo que hacemos. Hoy estaba hablando con una compañera, justamente, ¿no? Compañera de organización, y yo le decía, mira, a mí que me mande, que alguien mande fotos. Estoy en el comité de base. Estamos fulano y sultano. Digo, bueno, no sirve mucho. Me hace acordar a los sociales del diario El País, ¿no? Pero en otro ámbito. O sea, en vez de juntarnos en el lawn tenis, ¿sí? Nos juntamos en el comité de base. ¿Y qué estamos diciendo? No, ¿por qué no ponemos una línea más y ponemos, bueno, hoy discutimos sobre la ley de riego? Con eso alcanza, porque lo que estamos diciendo es, bueno, aquí estamos las personas que queremos estar representando a determinados sectores dentro del Frente Amplio, ¿no? Discutiendo sobre un tema, y ni siquiera hay por qué agrandar más. Entonces allí se le da una cierta utilidad que deja de ser tan superficial a un Instagram, a un Facebook, ¿sí? O a un Twitter, ¿no? Yo creo que allí se termina, según cómo utilicemos esas herramientas que fueron diseñadas para superficialidades, como dices tú, William. Y a la hora de convocar a actos políticos, ¿qué es lo que tú más tienes en cuenta? Los oradores, que sean públicamente conocidos, que haya artistas musicales y en vivo, o audiovisuales. ¿Qué es lo que más le das énfasis tú? Bueno, primero hay que definir qué es un acto político, ¿sí? Si nos juntamos todos en una plaza, por ejemplo, es un acto político. Una sesión del Parlamento es un acto político. Una reunión en un comité de base es un acto político. Posiblemente hasta el más importante de todos, ¿sí? O sea, cada vez que nosotros damos una opinión y transmitimos ideología y profundizamos, estamos haciendo un acto político, una acción política. Si hablamos, que todo ello muchas veces confluye en un acto político de masas, que me parece que lo tuyo va por ese lado. Para lograr tener un acto político de masas, en el cual nosotros podamos irnos a nuestra casa conformes y contentos, hay que prepararlo en todos esos ámbitos que yo te estaba diciendo, ¿sí? O sea, hay que hablarlo en los comités, hay que hablarlo en las coordinadoras, hay que hablarlo en las comisiones centrales del propio Frente Amplio, ¿sí? Tenemos que promocionarlo, no podemos ir a un acto solo a ver una película o a ver un fondo o a ver cómo habla fulano de tal porque es famoso, ¿sí? Digo no solo, no digo que no tengamos que ir a eso, ¿eh? Yo creo que debemos tener el conjunto. Para mí, hoy por hoy, sigue siendo lo más importante el orador. ¿Por qué? Porque el orador es el reflejo, o sea, lo que estamos viendo, ¿sí? O sea, la persona física es el reflejo de lo que piensa. Por eso vamos a ver a unos nos interesan más que otros, porque nos hablan en un lenguaje y con una profundidad adecuado a lo que nosotros estamos esperando. Por eso algunos oradores tienen más éxito, entre comillas, entrecomillado, ¿sí? Porque la gente lo asocia a determinado o a determinada ideología que se siente más afín. Y aparte nos hablan en un lenguaje que nosotros entendemos. Uno de los problemas que tuvo la izquierda en el mundo, incluso con el ascenso del nazismo, era que se comunicaba en un lenguaje demasiado intelectual en su momento. Yo creo que la izquierda ha aprendido a bajar al terreno y ahora tiene otro lenguaje. Y tenemos un personaje dentro del Frente Amplio que nos ha puesto en el mundo a los uruguayos, ¿sí? Por suerte, ¿no? Que ha demostrado que no importa, no es necesario tener traje y corbata para estar en el Parlamento o para ser presidente, ¿sí? Y que habla en un lenguaje bastante más sencillo, que no parece político y es profundamente político,
¿sí? Nosotros todos sabemos de quién hablamos, ¿no? Posiblemente aquí en Uruguay tengamos el tupé de hacer unas críticas brutales con respecto a este señor, ¿no? Y que si lo llegamos a hacer en el extranjero, yo les aseguro que nos mira como si fuéramos unos verdaderos estúpidos, ¿no? ¿Sí? Y eso sucede. Y es una persona a la cual yo no pertenezco a su sector, pero sin embargo tiene ese valor. Pero como este personaje hay otros, cuidado. Y muy valiosos también. Y en la historia hubieron también. Por favor. Es que Uruguay se ha caracterizado por ello. Se ha caracterizado por tener grandes oradores, por ejemplo. Por eso para mí lo principal en un acto es el orador. En un acto de masas estamos hablando, ¿no? Es alguien que nos diga lo que nosotros queremos escuchar, pero no que nos pase la mano por el lomo, sino que nos diga lo que queremos escuchar. Yo quiero saber en qué está la educación, ¿sí? A ver, ¿en qué tema está la educación? Entonces, me apetecerá mucho más escuchar a una persona y no a otra. ¿Por qué? Porque ya lo he escuchado y me va a transmitir una cantidad de conocimientos que yo no los tengo, ¿sí? Si nosotros hacemos hincapié en llevar un gran espectáculo, o por ejemplo hacer proyecciones audiovisuales, ¿sí? Lo más posible es que lo que logremos que se transforme, que no está mal, en un acto mucho más social y menos político. Entonces ahí vemos a la gente hablando entre sí, opinando sobre cómo van cantando, otros bailan, los que están más adelante. No está nada mal. Y yo creo que también hay que llevarlos, ¿sí? Pero para mí, hoy, básicamente, el orador sigue siendo fundamental. ¿Y cuáles son los desafíos de la comunicación de la fuerza política, de una fuerza, en este caso el Frente Amplio, de izquierda? Bueno, a ver. Es que esta también está brava, ¿no? Ah, sí, mira, acá me había apuntado una cosita. Ahí va. Si hablamos estrictamente de comunicación y de lo que estamos habituados últimamente, vemos que la comunicación ha tenido un auge bastante importante. En las facultades hay licenciaturas. Yo nunca me pude licenciar porque nunca existió, por ejemplo, eso, ¿no? Después hice posgrados, pero que no tienen nada que ver con comunicación específicamente, pero todo es comunicación. Tuve la gran suerte de trabajar con uno de los mejores comunicadores de toda España, ¿no? Que es una persona excepcional. Y aprendí mucho estando con él, porque nos pasábamos muchas horas juntos, ¿no? Entonces aprendí cómo comunicar. Y hay un grave problema con las licenciaturas en general, ¿sí? Que es que transmiten un tipo de enseñanza direccionado a lo comercial y al producto, ¿sí? A tal punto que cuando nosotros hablamos de un candidato, hablamos del producto. Es un disparate. O hablamos de un servicio y le llamamos producto, pero es un servicio, ¿sí? No es lo mismo la marca de un zapato, exactamente, ¿no? Que un servicio que nos está dando ACE. Sin embargo, esas distinciones y esos matices muchas veces no son tenidos en cuenta como para profundizar en ellos, ¿no? Yo me acuerdo haber tenido una relación con Joan Costa, por ejemplo, que es un catalán muy interesante, que acuñó una palabra que se llama servucto, ¿sí? O sea, es la comunicación de un servicio, ¿sí? De un servicio que le hacemos como producto, o sea, el producto es el servicio. Entonces, ¿qué nos pasa? Si nosotros no tenemos muy claro de que la comunicación política pasa por otros sitios, y si vamos a pensar en que nuestros receptores los podemos tratar como masa, vamos perdidos. Y vamos a tener problemas.
¿sí? Y comunicación política, aparte, otra de las cosas que la gente, yo no digo los comunicadores, pero que la gente piensa, es que solo está al servicio de la ideología cuando hay elecciones. No, eso es para juntar votos, ¿sí? Pero los votos no se juntan solos con una imagen. Ya vemos lo que pasa. Se hizo en Argentina, se hizo con Macri. Y bueno, ya vemos lo que está pasando. O sea, está dirigiendo un país un tipo que es total y absolutamente inepto. En Brasil ya vimos lo que pasa con el impeachment, por ejemplo, ¿no? Que lo está dirigiendo la mafia brasilera, o sea, la corrupción total, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que tener claro es que tenemos que adaptarnos, ¿sí? Para poder adaptarnos y separarnos de lo que hemos aprendido, que están bien las técnicas, ¿sí? Pero tenemos que abstraernos de que lo que estamos comunicando no es un producto, es algo mucho más abstracto, es ideología lo que tenemos que comunicar nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es no copiar, ¿sí? Hitchcock decía, agradezco a los que me copian porque solo en ellos se ven mis defectos. Es por eso que no tenemos que copiar, tenemos que tener cabeza propia, ¿sí? Y hay una tendencia que yo también me di cuenta y que me había olvidado un poco, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con un síndrome rarísimo que tenemos nosotros. Nosotros, por un plano, los uruguayos, somos orgullosos y soberbios, estamos contentísimos de nuestro país, y por el otro lado tenemos un síndrome colonial increíble, ¿no? Entonces viene cualquiera de afuera y dice, oh, mira, ¿cómo sabe este tipo?, ¿no? Mientras estamos con él, y ni bien agarró el avión, decimos, pero este caraculo, no sé qué nos vino a enseñar a nosotros, ¿no? Que ya lo sabemos todo. Entonces, esa dualidad, que no es mala, ¿sí? A veces nos hace perder demasiado tiempo en ver qué están haciendo los demás y no pensar en qué es lo que podemos hacer nosotros. Ustedes como sector, ¿coordinan, digamos, con el FA central lo que hacen? Es que no hay un ámbito de coordinación. No existe en la estructura del FA un ámbito de coordinación de comunicación del FA con la comunicación de los sectores. No existe. El FA lo que tiene, bueno, capaz que existe, pero entonces lo han comunicado mal y yo no me he enterado. Lo que tiene el FA, que yo sepa, es un departamento de comunicación que lleva adelante las directivas que le dan los organismos que tienen, los organismos políticos de decisión, ¿sí? Entonces lleva adelante eso. Y luego, tanto tú como yo estamos en la Comisión Nacional de Comunicación y Propaganda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en esa coordinación? Que viene alguien del FA y nos dice, se ha decidido esto, ¿cómo lo llevamos adelante? ¿Sí? Yo en broma, discúlpame, pero yo le he llamado, haciendo una broma a mí, nosotros somos los pintamuros. ¿Sí? Hacemos los pintamuros, los que hacemos los pasacalles, los que salimos a pegar. Yo no salí ninguna vez, esta vez. Lo hice en clandestinidad, ¿sí? Y lo hice para las elecciones del 84. Esta vez, digo, no he ido a ningún lado, me encanta, me gusta esa camaradería que se da. Entiendo que en comunicación sigue siendo muy importante la pintada del muro, el afiche y el volante, ¿sí? Aunque haya perdido intensidad con respecto a antes, pero sigue siendo importante, ¿no? No le estoy quitando mérito, ¿de acuerdo? Pero allí, que yo sepa, yo no he ido a demasiadas reuniones, pero serían una docena de reuniones que he ido, no se habla de estrategia de comunicación. La estrategia ya viene definida. Y posiblemente tenga que ser así, yo eso no digo nada, pero estoy respondiendo a tu pregunta. Muy bien. Bueno, ¿tenés algo más para agregar en esta parte de comunicación? Sí, yo creo, sí, tengo para agregar alguna cosita. Yo lo que creo que la comunicación ha de ser mucho más dinámica de lo que es la comunicación política de una fuerza izquierda, ¿sí? Tiene que estar basada en la ideología, tiene que estar basada en la discusión y tiene que tener una dinámica que hoy no la tiene. A mí me parece que la comunicación dentro de nuestra fuerza política no ha logrado escapar a lo que está sucediendo entre gobierno, ¿sí?, y fuerza política y sindicatos,
¿sí? ¿Y por qué sucede esto también? Muchas veces dejamos la comunicación en manos de ¿quiénes? De fulano, sultano, mengano, porque todos tenemos nombre y apellido, y acá nos manejamos todos con nombre y apellido, ¿sí? Dejamos en manos de esas personas que están trabajando en el gobierno. Y entonces, si yo estoy trabajando en el gobierno y voy a ser comunicador de la fuerza política, a mí se me van a mezclar todos los cables. Yo no conozco ser humano que pueda tener esa independencia, ¿sí? Entonces, claro, yo lo que voy a querer decir es, estamos comunicando mal. Yo me acuerdo, ¿no? No, es que el Frente está comunicando mal, ¿no? Entonces, vamos a comunicar bien, bárbaro. El Frente Amplio ha logrado que tal y tal y tal cosa y que se haya reducido tal y... No fue el Frente Amplio, fue el gobierno, que es Frente Amplista. Entonces, como Frente Amplio, lo que podíamos decir es, muy bien, hemos bajado del 34,6% la pobreza al 6%. ¡Pah! Es un logro. Pero, o sea, para el gobierno está bien que lo diga así, que lo transmita así. Pero para Frente Amplio es un desastre. El Frente Amplio lo que tiene que decir es, aún tenemos el 6,4%. Entonces yo a esa persona que se golpea el pecho diciendo de que hemos bajado el 6,4 y se queda sentadito y atornillado a su sillón, yo le haría escribir el nombre de ese 6,4 de cada una de las personas que son pobres aún. Y estaría una semana escribiendo esos nombres. Entonces ya no pensaría de la misma manera. ¿Sí? Y como sindicato lo que tendríamos que estar haciendo es exigiéndole a nuestras fuerzas políticas, ¿sí? A todas ellas, ¿sí? Le tendríamos que estar exigiendo que cumplan nuestros deseos como sindicato, ¿no? Y no decir, no, ahora como la mayoría de nosotros estamos en esta fuerza política y esta fuerza política está en el gobierno, todo lo que haga el gobierno está bien. No está bien, porque así no funciona una sociedad. Jamás puede funcionar la sociedad. Bueno, te agradecemos muchísimo esta entrevista y bueno, estamos siempre a las órdenes con